Muchísimas gracias, Roger. Creo que hemos tenido la primera parte de la mesa sobre una utilización básica de los pacientes simulados en la evaluación y ahora vamos a darle un poco de cambio y vamos a ver cómo podemos hacer innovación en la evaluación y en la organización de las prácticas clínicas con los pacientes reales, que es realmente lo que hacemos prácticamente en todas las facultades al mismo tiempo. Y para eso tengo a Manuel Hernández Guerra de Aguilar, de mi propia universidad, donde además de poner en marcha un programa de clase invertida para la formación de la asignatura de aparato digestivo, médica y quirúrgica, que también va a presentar un vídeo mañana, en la sesión de la tarde, lo que le hemos invitado es a una innovación todavía más innovadora en ese sentido de la evaluación de las prácticas. Así que, Manolo, cuando quieras. Muchas gracias, Emilio, y gracias a la SEDEM por la amable invitación. La verdad es que me tienen que perdonar, pero es la primera vez que asisto a este congreso, por lo tanto soy naif en la materia y las diapositivas son muy simples, pero también eso aporta, creo yo, un punto de frescura de alguien que las inquietudes en la educación médica pues, han sido relativamente recientes. Para hablarles un poco de lo que hemos hecho en la vertiente de las prácticas, porque en lo que es la formación teórica todos sabemos que nos ha costado mucho evolucionar y la lección magistral todavía sigue instaurada en nuestras facultades, donde el maestro, el mentor, era quien ponía los conocimientos al alumno, y han sido bastante tibios las adaptaciones de la tecnología a esta formación teórica, donde quizás en los últimos 30 años ha sido el ordenador el que el profesor utilizaba para mejorar esa lección magistral, pero no ha sido sino en los últimos 20 o 30 años, quizás menos, que hemos dejado que sean no solo los profesores, sino el propio alumnado quien haga uso de las plataformas, de los móviles, tablets, y de forma que, como ven en la pantalla, son todos los alumnos los que actualmente en La Laguna, en nuestra asignatura, hacen uso de los portales para poner en práctica el Flipper Learning, que no solo es Flipper, sino es Peer Instruction, es Team-Based Learning, gamificación, que es lo último que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, nos hemos apoyado en las tecnologías, unas tecnologías que tenemos al alcance para gente que no es experta incluso. Utilizamos para la producción de material audiovisual, por ejemplo, Camtasia, pero hay muchos otros que permiten una edición sencilla y hemos hecho un tutorial para gente que no está familiarizada con ella. También aprovechamos plataformas como Edpuzzle que permiten insertar los vídeos y preguntas de manera que el alumno pueda verlas en sus casas, ir con la lección aprendida, para finalmente en lo que hacemos la clase, que es el taller, pues hacer peer instruction, que tiene la ventaja de dar un feedback inmediato, tutorizar y que sean los alumnos los que den respuesta a los casos clínicos que les exponemos. Es decir, que la tecnología ha llegado para mejorar lo que es la formación teórica y muchos de ellos ya la estamos utilizando. Y de hecho, hemos podido saber que tiene sus resultados y no solo de forma cuantitativa, mejorando el resultado, el rendimiento académico de los alumnos, sino también de forma cualitativa, mejoran, aprenden mejor, contestan mejor las preguntas tipo 3, aquellas conceptuales, las que nos interesa realmente enseñarles para que razonen. Y no solo eso, sino también mejora la satisfacción del alumnado y, por supuesto, la de los propios docentes que se sienten de alguna manera más realizadas que con la lección magistral simplemente. Bien, ¿y qué hemos hecho en esa otra faceta igualmente importante como es la formación práctica? Yo creo que aquí hemos hecho bastante menos. Todos empezamos medicina y acabamos con la demostración por parte del mentor sobre cadáver en muchas ocasiones. Luego pasábamos a lo que eran las prácticas clínicas y hasta ahí pues ha llegado poco aire fresco y quizás en los últimos 15 años, aunque esta mañana oímos que ya en ginecología la simulación tiene más de 2 siglos, pues es cierto que ya empezamos y lo vemos como una cosa imprescindible para las prácticas el añadir la simulación con robots, con fantomas, con actores o incluso la realidad virtual que empezamos a conocer. Pero se ha hecho bastante poco en lo que son las rotaciones clínicas, o ese es mi punto de vista. Cuando a un alumno le pedimos que pase de la clase a la práctica clínica, se lo pedimos en muchas ocasiones porque sabemos que en la práctica clínica va a ser donde va a tener por primera vez ese contacto con el paciente, va a tener la oportunidad de obtener información clínica, lo cual es vital para poder luego hacer un juicio diagnóstico. Eso le permite tener capacidad de análisis y de síntesis para organizar esa información para hacer juicios diagnósticos, que es realmente lo que hacemos con los pacientes
de manera que podamos hacer un manejo terapéutico de los principales síndromes. En esas prácticas clínicas, y no lo digo yo, sino los expertos, para que sean realmente de calidad, tienen que cumplir una serie de requisitos que tenemos todos seguro que en la cabeza. Uno de ellos es que haya un clima apropiado, que se sienta cómodo el alumno e incluso diría yo que el docente, que haya una buena planificación de actividades docentes, que no se deje campo a la improvisación. También hay que establecer una serie de objetivos docentes claros y tiene que saber cómo se evalúa y qué se evalúa el alumno. Sin duda, es fundamental fomentar el razonamiento y la reflexión en esas prácticas, facilitar interacción con el docente para poder hacer feedback y, por último, evaluar los resultados de forma lo más objetivamente posible. Y yo creo que puede haber diferencias entre unas facultades y otras, pero todos tenemos claros que hay que evaluar una serie de ítems de esas prácticas y esta es la situación en la que nos encontrábamos nosotros hace 2 años. Evaluamos la asistencia y la actitud, es decir, si era participativa o no, si acudía con puntualidad. Competencias y habilidades varias. A un alumno de medicina creo que es fundamental que interprete bien una analítica, unas pruebas de imagen, una exploración física, pedirle que incluso ponga en habilidad su capacidad comunicativa en las sesiones clínicas y presente en casos y que incluso busque de PubMed y que sepa qué es lo que hay en el PubMed, que se hace investigación. Y por último, una serie de actividades específicas, que asista o no a las guardias o que presencie procedimientos endoscópicos, en nuestro caso la asignatura patología digestiva o incluso quirúrgicos. Y todo esto luego se evalúa, y esto yo creo que es una ficha que tienen, repito, la mayoría de nosotros, en la que se le da una serie de puntuación, de manera que de forma más o menos objetiva teníamos la calificación de las prácticas que en nuestro caso cuenta 2 puntos de la nota final de aparato digestivo. De manera que todo esto se recogía en una ficha con la foto del alumno y cada una de sus competencias y habilidades que había demostrado durante las prácticas, más además un diario o cuaderno de prácticas que añadía como muestra o testigo de las semanas empleadas en las prácticas. Sin embargo, la realidad de estas prácticas clínicas que nosotros percibimos es que el alumno en muchas ocasiones toma una actitud pasiva, no se fomentaba el razonamiento clínico, había muy poca interacción con el docente. Nos cuesta o no, pero es así, la carga asistencial que tenemos y de investigación y de gestión riñe mucho con la docente que no se incentiva para nada y hay una escasa supervisión. Y el cuaderno de prácticas o diario, el propio alumno reconocía que era una tarea de alguna manera absurda y no lo digo yo, sino lo dicen ellos, como representantes en el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina de forma reciente en el año 2018, que decía que las prácticas las veían como una pérdida de tiempo. De hecho, nosotros, en las encuestas que se les hace por parte de la universidad, ellos contestan que les parece que tan solo es útil acudir a las sesiones clínicas, que es algo fundamental que tenemos todos en nuestra práctica clínica diaria, nada más que el 40% reconocían que eran útiles. Veían que el dossier de prácticas era totalmente inútil, por decirlo de alguna forma, solo lo veían con utilidad 1/3, pero que sin embargo encontraban muy útil hacer historias clínicas y le daban pues una puntuación muy alta, hasta el 84% reconocían que tenía mucho valor. De hecho, si se fijan, lo que está en verde, en ese semáforo en verde, son cosas que todos podemos considerar que aportamos mucho en las prácticas, pero sin embargo creo que si hacemos nosotros también autorreflexión, vemos que fomentamos poco el razonamiento, facilitamos bastante poco esa interacción y la forma en la que evaluamos de forma objetiva esas prácticas puede mejorar. Y por eso pusimos en marcha este objetivo que tenía como fundamental goal el coger las nuevas tecnologías y aplicarlas en nuestro entorno de prácticas para, primero, proveer de material online que facilitara la formación de las prácticas clínicas, promover el razonamiento clínico, facilitar interacción con el alumno, supervisión online, todos aquellos puntos que vimos que podemos adolecer algún tipo de debilidad y, por último, evaluar la satisfacción del alumnado. Previamente a poner en marcha este proyecto, pues nos reunimos los docentes que calificamos las prácticas para que tuviéramos todos unos criterios más o menos homogéneos y, como verán luego, a la hora de corregir la historia clínica, que es el eje fundamental de este proyecto, pues pedíamos que fuera estructurada, que tuviera un orden, que fuera completa, de calidad y que tuviera un juicio coherente.
y que a las respuestas que le hacíamos a los alumnos para que razonaran, pues que fueran concisas, coherentes y también acertadas. ¿Y cuál es el fundamento metodológico de esta experiencia? Cuando un clínico se pone delante de un enfermo, lo que hace es abordar ese problema clínico y preguntarse si su juicio diagnóstico encaja bien con el problema que tiene el paciente y búsqueda de respuestas en lo que hace, primero en su experiencia y si no es así, pues con otros compañeros o con fuentes bibliográficas para aprender, de manera que puede poner en práctica el tratamiento sobre ese paciente. Pues lo que hemos pretendido es que sea el alumno el que siga esta secuencia, pero aplicada a las prácticas, es decir, haga la historia clínica durante su rotatorio. Nosotros le guiamos y le hacemos las preguntas para que él razone, porque muchas veces va a ser difícil que ellos de forma espontánea vengan con ese tipo de preguntas a las prácticas. Les proporcionamos fuentes para que puedan conocer esto y, en concreto, vídeos, puesto que saben que muchos de los alumnos empiezan las prácticas más tarde que la parte teórica y que, por lo tanto, llegan en desigualdad de oportunidad con respecto a los que la inician con la teoría ya avanzada. Les vamos a facilitar la interacción con el tutor docente. De hecho, es un lujo que cuando hacen las prácticas clínicas estén con un especialista o con un médico que les permita contestar a muchas de las dudas y preguntas que tienen, de manera que al final lo que hacemos es evaluarles mediante las nuevas tecnologías la, en teoría, puesta en práctica del tratamiento, una vez saben el juicio diagnóstico. ¿Cómo es el esquema que queda y que se puede aplicar a cualquier práctica clínica, estoy seguro? El horario con el que empiezan nuestros alumnos de cuarto de medicina durante las 3 semanas que tienen de prácticas en nuestra asignatura es de 8 y cuarto, 9 y cuarto asistencia a las sesiones clínicas para luego integrarse en la consulta, endoscopias, urgencia o planta hasta las 12, hasta el mediodía, y lo hacen a lo largo de las 3 semanas que dura la práctica. Durante la primera semana les hacemos visualizar una serie de vídeos, que ahora veremos, y realizar historias clínicas para que además pongan en práctica y desarrollen las competencias y las actividades. De forma que en las últimas 2 semanas lo que hacen es interaccionar con el docente, que el docente tenga un feedback, que en este caso, y es la novedad, lo hacemos online, para que también sea evaluado por el docente, de manera que haya un triángulo durante esas 2 últimas semanas que sea lo que realmente beneficie al alumno. Sin duda hay numerosas herramientas facilitadoras para el aprendizaje en este entorno. Nosotros en particular utilizamos Edpuzzle porque lo usamos ya en la parte teórica y lo que le pedimos al alumno y le damos una serie de instrucciones es que primero se conecte con la plataforma con un código que le damos para cada uno de los servicios, es decir, que las prácticas están distribuidas en 4 centros, 2 de cirugía, 2 de parte médica. Los alumnos son instados a que vean unos vídeos de formación práctica y respondan unas preguntas sobre ellos. Segundo, que vean unos vídeos de las enfermedades más prevalentes. Hemos seleccionado 15 enfermedades prevalentes en mi área de conocimiento y les vamos a luego pedir una serie de preguntas para que las contesten de forma razonada, que transcriban la historia clínica en la plataforma, de manera que nosotros podamos además hacer feedback sobre la respuesta de una serie de preguntas de razonamiento. En cuanto a los vídeos de formación en práctica, son muy sencillos. En esta ocasión los hemos cogido del YouTube o del Khan Academy, en el que sencillamente les invitamos a que vean vídeos cortos de 5 minutos de ocultación respiratoria, cardiológica, cómo hacer una historia clínica o una exploración. Y esos vídeos van acompañados de una información que tenemos nosotros de cuántas veces han visto el vídeo o cuándo lo han visto, y de una serie de respuestas a unas preguntas que les invitan a reflexionar, de manera que el docente les da feedback. En este caso, a un enfermo cirrótico le preguntamos qué esperaría él encontrar en una inspección y luego le hacemos razonar el por qué ese dato de la inspección y hacemos feedback de forma inmediata con él. En cuanto a los vídeos de enfermedades prevalentes, para que tengan un cierto conocimiento antes de ir a la práctica de la patología, nosotros hemos confeccionado una serie de vídeos de corta duración, menos de 10 minutos, de las, repito, enfermedades más prevalentes que va a ver el alumno en la planta o en urgencias. No ponemos colon irritable porque no va a estar ingresado, pero no es da igual el tipo de patología, lo que queremos es que tengan la oportunidad de coincidir con enfermos con estas características, de manera que ellos visualizan el vídeo, contestan una serie de preguntas, transcriben, como ven ustedes, la historia clínica y nosotros empezamos a hacer feedback, de manera que les instamos a que corrijan partes de esa historia clínica que son incompletas o que se pueden mejorar,
De manera que ellos vuelven a hacernos feedback y eso lo acompañamos de una nota que queda ya en la plataforma. Cuando pasamos a las preguntas para que ellos razonen sobre ese caso clínico en concreto, hacemos preguntas tales como ¿cuál cree usted que fueron los criterios para que ingresara? ¿O qué pruebas se le hicieron en base a los motivos de consulta? ¿O cuál fue la causa más probable? ¿O qué le diría usted al paciente y a sus familiares sobre el pronóstico de esa enfermedad? O incluso les podemos pedir que hagan una búsqueda en el PubMed de algún asunto relacionado con el caso clínico. Lógicamente, todo esto va acompañado de un feedback que se puede hacer tantas veces como queramos, pero es verdad que tenemos la limitación de las 3 semanas. Y por último viene lo que sería la evaluación. Dentro de esta plataforma se puede hacer de manera cómoda, sencilla, desde el propio domicilio, no estamos atados a horarios. De manera que nosotros visualizamos perfectamente en pantalla qué alumnos, y los tenemos registrados, que es otra gran ventaja, con lo cual el dossier de prácticas lo sustituye totalmente, no nos hace falta para nada. De manera que nosotros sabemos los alumnos que han hecho las prácticas con nosotros, la calificación que los distintos evaluadores les han ido dando y, por lo tanto, sabemos cómo va ese alumno de las prácticas. ¿Cuáles pensamos que son las ventajas? Primero, el alumno está motivado, tiene, de hecho, una tutorización individualizada de estas prácticas, tiene evaluación objetiva. Sin duda es un complemento a esa ficha de prácticas. La ficha de prácticas, esos ítems, las habilidades, las seguimos teniendo en cuenta, pero es el 50% de la nota, el otro 50% es esta historia clínica y preguntas razonadas. Pero es verdad que hay alguna desventaja, como es la mayor carga docente, a la que también estamos acostumbrados inicialmente cuando nos metimos en Flipped con cambios en la parte teórica y que, por supuesto, requiere un periodo de adaptación. Brevemente les comento resultados que tenemos, dónde estábamos, dónde estamos ahora y dónde estaremos probablemente en un futuro. En el año 2016 los alumnos puntuaban cada servicio médico en función de las prácticas que tenían lugar. Digestivo en el año 2016, sin inquietudes en cuanto a educación médica, sin respuesta al menos, 6,8. 2017 empezamos a querer hacer las cosas mejor, 7,3. El año pasado 8,6, pero ya estábamos en los segundos y casualmente el otro servicio en el que también está involucrado en las prácticas es el servicio de cirugía general, que obtuvo la mayor calificación. Es decir, que algo estábamos haciendo bien y no precisamente facilitarles las cosas al alumno para que las prácticas las vea como una forma rápida, sin trabajo, de ganar 2 puntos de la calificación, sino realmente de trabajarlas y de aprender. Y de hecho nosotros en una encuesta específica que hicimos sobre las prácticas, con una escala Likert, contestaron 78 de los alumnos inscritos. Fíjense cómo es bastante aceptable en cuanto a preguntas como si las prácticas eran motivadoras, si le iba a ayudar a otros rotatorios, si mejoró la forma de hacer historias clínicas en alumnos de cuarto, si le ayudó la relación alumno médico-paciente, cómo la evalúa la tutorización que hicimos los propios docentes y si él consideró que aprendió. Y de forma global es bastante aceptable ese punto 4 en la escala de Likert del total de las prácticas. Sin duda nos queda por hacer mucho, pero es un buen comienzo. Como conclusión, las prácticas clínicas precisan sin duda de una innovación docente en paralelo a la formación teórica, dejando al margen toda esa otra innovación que hemos hecho en simulación. Las nuevas tecnologías de información, de comunicación, son, desde nuestro punto de vista, una excelente oportunidad para innovar y mejorar. Que la innovación debe ir centrada a fomentar el razonamiento y de lo que mucho hemos oído hoy, de la reflexión, de interaccionar con el docente, que es un lujo, insisto, el que tengan médicos especialistas con los cuales compartir información y facilitar la tarea del evaluador, sin duda, porque si no reñiría con esa otra carga que tenemos, y que la tutorización online a través de las TIC son muy bien aceptadas por el alumnado, esa es nuestra impresión, y que debe ser promovido su uso por los docentes en las prácticas clínicas. Y por último, decirles que, sin duda, estos proyectos y el que hemos llevado a cabo en la parte teórica debe contar con la participación del mayor número de docentes posibles. Creo que todos los médicos tenemos una vocación docente, pero que el sistema se ha empeñado en enterrar y en que no la saquemos adelante y tan solo hace falta que alguien nos guíe para sacarla. Muchas gracias.